Bueno, empezamos con el material que les preparé ahorita para hacer un repaso para la clase de propiedades de los materiales. Yo soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, y la clase es para los alumnos de Ingeniería Industrial y específicamente es un repaso para propiedades de los materiales. Entonces ustedes ya revisaron ahorita diferentes materiales y compendios que les estuve mandando, y ahorita lo que quería hacer era una pequeña recopilación de lo que necesitaban saber de cada una de las unidades para antes de su examen. Entonces empecemos con la unidad 1, que es la clasificación de los materiales. Entonces, ¿por qué es importante la clasificación de los materiales o la materia de propiedades de los materiales? Pues primero porque es un campo interdisciplinario que estudia y manipula la composición y la estructura de los diferentes materiales a través de sus escalas de longitud para controlar sus propiedades por medio de la síntesis y el procesamiento. Ahora, para poder entender esta materia necesitamos recordar un poquito de los conceptos que vimos en química, que tienen que ver con la cuestión de la composición de la materia y la estructura de la materia, y cómo estos se van relacionando con respecto a sus tipos de enlace de cada uno de los diferentes materiales, y cómo esto va afectando las propiedades que tienen en temperatura ambiente o bajo diferentes circunstancias ambientales. Entonces vamos a pensar otra vez recordando qué es composición. Composición se refiere a la constitución química de un material, que es lo que ya habíamos visto en química, ¿no? Y la estructura es la descripción del arreglo de los átomos de estos materiales con respecto a cada uno de sus tipos de enlace. Ahora, se agregan dos nuevos conceptos, que es la síntesis de un material y el procesamiento de un material. La síntesis se va a referir a la forma en la que se van a fabricar materiales a partir de diferentes sustancias químicas. De qué manera yo voy a poder fabricar un nuevo material o un componente o un instrumento a partir de un material ya existente. De qué manera lo voy a fabricar. Y el procesamiento ya implica cómo se va a transformar estos materiales en componentes útiles para provocar cambios en sus propiedades, dependiendo la propiedad que queramos maximizar o que queramos mejorar dentro de nuestra estructura o dentro del material que queremos utilizar. Y entonces vamos a hablar sobre algo que es la aplicación del tetraedro de la ciencia de la ingeniería de los materiales, para explicarles un poquito un ejemplo sobre cómo se utiliza o para qué sirve como tal la materia. Si ustedes empiezan a trabajar en sus demás materias más adelante en la carrera, van a ver que vamos a trabajar siempre sobre proyectos que tienen que ver con cuestión de desarrollo de tecnología, desarrollo de productos innovadores o mejoras en el campo de los productos que ya están existentes, o mejoras dentro de sus procesos de producción ya a gran escala dentro de las empresas. Vamos a pensar en un ejemplo que sería, por ejemplo, lo que hizo Boeing con respecto a lo que sería el fuselaje de sus aviones, que por ejemplo en 2011 Boeing en el 787 empezó con el uso extensivo de materiales compuestos, y esto permitió que se redujera casi a la mitad el peso del fuselaje, ya que dejó de utilizar aleaciones de aluminio para utilizar un material compuesto de plástico reforzado con fibras de carbono. Para que Boeing pudiera hacer esto, obviamente tuvo que invertir miles de millones de dólares para incrementar la eficiencia del combustible, lo que también tenía que aumentar la razón de desempeño y costo. Pero esto no es tan fácil como parece, porque si ustedes se ponen a pensarlo, el fuselaje de los aviones está hecho de una aleación de aluminio, y estas láminas se van superponiendo con remaches. Entonces, si nosotros queríamos cambiar del material original, que eran las aleaciones de aluminio, para mejorar la cuestión del peso, entonces ahora de qué manera íbamos a empezar a armar el fuselaje, cómo íbamos a unirlo, cómo se iban a sintetizar las piezas,
y de qué manera iba a ser el procesamiento de estos materiales. Entonces nosotros tenemos que empezar con algo, ¿no? Con respecto a mejorar el desempeño y el costo de su aeronave, nosotros teníamos que pensar en qué medida se podía reducir el peso del fuselaje si se empleaba un material compuesto. Ahora, también teníamos que saber cuántos pasajeros cabían en un avión con un fuselaje compuesto y cuántos cabían en un avión con fuselaje normal, ¿no? Obviamente, para hacer una comparativa. Y cuál era el costo de fabricación. Esto es algo muy importante cuando nosotros trabajamos en ingeniería industrial, porque a las empresas siempre vamos a tener que tratar de manejar la menor cantidad posible de insumos y de recursos para tener la máxima producción y el máximo aprovechamiento de los materiales. Entonces, también teníamos que ver cómo se iba a compensar el costo de los ahorros del combustible con respecto al funcionamiento de la aeronave. Y entonces nosotros teníamos que considerar tres cuestiones. La primera iba a tener que ver con respecto a la composición del material que íbamos a utilizar. ¿Qué materiales podían utilizarse como matriz para hacer un material compuesto para reducir el peso del fuselaje? ¿Con qué materiales se debía de reforzar? ¿Qué volumen porcentual debía ocupar este reforzamiento para tener el mejor costo-beneficio? ¿No? Entonces, una vez que nosotros definíamos esto, nos tenemos que ir a la parte de la microestructura, que tiene que ver con cómo se iba a organizar la fase del reforzamiento de la matriz, cómo iban a ser las características de la estructura con las que iba a afectar su confiabilidad y qué iba a controlar la fuerza, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no solamente yo tenía que entender qué era el punto al que yo quería llegar con respecto al desempeño y costo, sino qué era la composición o cómo tenía que ser la composición del nuevo material con el que yo quería empezar a trabajar y qué tipo de microestructura tenía que tener con respecto al material compuesto para poder reducir el peso y aumentar así la eficiencia del gasto del combustible con respecto al peso del fuselaje del avión. Entonces, ya que teníamos definido esta parte de la microestructura, tenemos que pasar a lo que podría ser la parte más difícil, que sería la síntesis y el procesamiento, porque aun cuando nosotros hayamos definido una buena microestructura, si los costos de producción con respecto a su síntesis y su procesamiento no son adecuados, de todos modos seguimos teniendo un material que no es factible para que nosotros podamos estar desarrollando. Entonces, por eso tenemos que preguntarnos qué proceso debía emplearse para fabricar el fuselaje, cómo se podían incorporar los componentes al material que queríamos nosotros reforzar y qué se podía implementar en el procesamiento con respecto a que nos pudiera dar una confiabilidad suficiente. Y entonces esto fue un proceso, en este momento se ve un ejemplo que pareciera muy sencillo, pero Boeing llevó muchísimos años de inversión, de investigación y de desarrollo para poder tener el avión, el 787, con una aleación ya diferente que innovó realmente en el campo de la aeronáutica a partir de un proyecto a largo plazo de lo que era una mejora en las propiedades del material del fuselaje de la aeronave. Entonces es un ejemplo para que vean por qué es importante esta materia y cómo la van a estar utilizando y aplicando en las materias que vienen más adelante dentro de la carrera de ingeniería industrial. Entonces vamos a hablar sobre la clasificación de los materiales, ¿no? Vamos a empezar con los materiales metálicos. Los materiales los vamos a clasificar en varios grupos. El primero van a ser los materiales metálicos. Los materiales metálicos van a tener como característica que tienen una alta conductividad eléctrica y una alta conductividad térmica. Tienen buena formabilidad, son moldeables, son maquilables y tienden a formar aleaciones para buscar mejorar una capacidad específica deseable dentro del componente que estemos trabajando. ¿Qué es una aleación? Una aleación, acuérdense que es un metal que va a contener la adición de uno o más metales para mejorar una característica específica. Pensemos en el caso, por ejemplo, del acero, ¿no? Que tenemos una mezcla de lo que sería el hierro y el carbono para mejorar lo que sería su resistencia al impacto. Todos los materiales metálicos van a ser tienen resistencias relativamente altas, tienen gran rigidez, presentan ductibilidad o formabilidad,
tienen resistencia al impacto, son muy útiles para aplicaciones estructurales o de carga. Los vamos a ver que los utilizamos muchísimo en la industria de la construcción. Y un ejemplo de aleaciones o de aplicaciones de metales sería, por ejemplo, el oro blando, ¿no? Que nosotros tenemos que al oro normal se le adiciona una pequeña cantidad de cobre para hacerlo un poquito más resistente y que las joyas no se deformen tan fácilmente, ¿no? Y tengan una durabilidad un poquito más larga. Entonces, este grupo de materiales van a tener un tipo de enlace del tipo metálico entre sus átomos, que esto ya lo vimos en química, que va a consistir básicamente en compartir los electrones de las últimas capas de todos sus átomos, ¿no? Las atracciones y las repulsiones de este tipo de enlace van a provocar que los átomos se coloquen muy ordenados y a cada posible colocación se le va a llamar red cristalina. Acuérdense que esto ya lo vimos, estaban muy bien empaquetaditos, tenían una estructura bien conformada y delimitada dentro de lo que era el enlace metálico, y esta era lo que me ayudaba a tener una buena transferencia de calor o de energía cinética entre mis diferentes átomos que estaban conformando lo que era mi tipo de enlace. Por eso es que para los materiales metálicos sus propiedades son que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio obviamente, son buenos conductores de calor y de electricidad, como ya lo habíamos visto, son dúctiles y son maleables, por lo cual son utilizados para muchísimas aplicaciones y tienen un brillo característico, ¿no? Que es característico de todos los metales. Ahora, dentro de los metales habíamos hablado que los podíamos utilizar en estado puro o bien los podíamos mezclar con otros elementos para aportar propiedades benéficas como dureza o resistencia a la corrosión a nuestros materiales, y estos iban a ser las aleaciones. Entonces, para una aleación siempre vamos a tener un metal base que va a ser nuestra matriz, y le vamos a ir adicionando otro metal que va a adicionarme una propiedad en específica para poder reforzar o mejorar una propiedad en específica. En este caso pongo el ejemplo del acero, que como metal base tendríamos lo que serían los átomos de hierro, y cuando hacemos la aleación y le adicionamos los átomos de carbono estamos mejorando un poquito la resistencia de este tipo de material. Con respecto a la clasificación de los metales, podemos tenerlo en dos grandes grupos, que van a ser los materiales metales férricos y los materiales metálicos no férricos. En cuanto a los materiales metálicos férricos, únicamente vamos a tener el hierro, los aceros y algunas fundiciones derivadas de estos, y dentro de los materiales metálicos no férricos vamos a tener aleaciones pesadas con base en cobre y plomo, aleaciones ligeras con base en aluminio y aleaciones ultra ligeras con base en lo que sería el magnesio, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos al laboratorio a ver algunas características de los diferentes tipos de metales. El segundo grupo que vamos a ver van a ser los materiales cerámicos, que son materiales que son cristalinos, son inorgánicos. La arena de la playa y algunas arenas rojas son algunos ejemplos de cerámicas en sus estados naturales. Son cerámicas, lo que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio, lo que utilizamos generalmente en la industria de la construcción o en cuestiones electrónicas o cuestiones de esto, ya son cerámicas más avanzadas que se van a preparar por la refinación de cerámicas en estado natural y otros procesos específicos para mejorar sus características. Se utilizan en sustratos para chips de computadoras, algunos sensores o capacitores. Una cuestión importante de los materiales cerámicos es que tienen una baja conductividad eléctrica y térmica, es decir, que no conducen el calor, son buenos aislantes eléctricos, a menudo son utilizados por esto como aislantes, principalmente en la industria eléctrica y electrónica. Son fuertes y son duros, pero por esta misma razón también son frágiles y son quebradizos. También hay algunas nuevas técnicas de procesamiento que permiten fabricar cerámicas ya resistentes a la fractura para aplicaciones de carga, como los impulsores de los motores de las turbinas, pero realmente son muy resistentes cuando son sometidas a presión. Un ejemplo sería que, por ejemplo, un carro de bomberos podría ser fácilmente
como decirlo, sostenido sobre 4 pequeñas tacitas de cerámica de café, de las que utilizan ustedes en su casa. Si ustedes pusieran 4 y distribuyen el peso y dejaran caer el peso de un carro de bomberos, estas 4 tacitas podrían soportar fácilmente esta cantidad de peso, ¿no? Por lo que a presión funcionan muy bien, como con respecto a su resistencia. Los materiales cerámicos también tenemos, por ejemplo, los vidrios, que pueden tratarse de manera térmica, es decir, que se templan para hacerlos más resistentes también a la rotura. Estos se procesan por fusión y colado, y tenemos ya incluso en el mercado la venta de algunos vidrios cerámicos, como lo que es el Cerodur MR, que se usa para construir los sustratos de espejos para los grandes telescopios como lo son el Hubble, ¿no? Las principales características, como ya les había dicho, de lo que son los materiales cerámicos es que son deformables a elevadas temperaturas, ya que estas temperaturas permiten el deslizamiento de los bordes de grano. No suelen presentar propiedades magnéticas, sin embargo, podemos encontrar algunas cerámicas con propiedades magnéticas de gran importancia, como lo son las ferritas, que tienen hierro, y los granates, ¿no? Entonces podemos utilizarlas incluso como algunos materiales aislantes también para campo magnético, ¿no? Siempre y cuando no tengan algún metal adicional dentro de su composición. Tienen también bajas conductividades térmicas debido a sus fuertes enlaces de tipo iónico y covalente, y son en su mayoría aislantes eléctricos debido a que tienen una alta resistencia dieléctrica y una baja constante dieléctrica. Con respecto a sus resistencias representativas, que esta es una tabla que podemos ver para que puedan ver cómo se mediría o en qué tipo de clasificación quedaría su resistencia medida en PSI con respecto a otro tipo de materiales. Es que, por ejemplo, con respecto a los polímeros, son mucho más resistentes con respecto a lo que sería el nylon o el polietileno. Son más resistentes también algunos que el vidrio con poliéster, materiales compuestos de vidrio y poliéster, de carbono con polimida, y ya lo que los empezaría a rebasar con respecto a su resistencia ya serían materiales compuestos de tipo boro, polimida, Kevlar epoxi o carbono epoxi, ¿no? Que ya son materiales compuestos ya específicos que tienen una resistencia ya específica, ¿no? Pero si se dan cuenta, las cerámicas tienen incluso más resistencia que el plomo, aleaciones de zinc o aleaciones de aluminio, ¿no? Que veíamos que eran aleaciones ligeras. Incluso que el latón, que está hecho de cobre y de zinc, pero ya no tiene la misma resistencia que, por ejemplo, el titanio, o las aleaciones de níquel, o las aleaciones de cobre o de acero, o las que tienen una alta resistencia, o las aleaciones de cobalto. Pero realmente con respecto a sus propiedades vemos que sí pueden tener una resistencia mayor que muchos otros metales. Otro punto que tenemos que tocar es el para qué se utilizan. Las cerámicas se van a utilizar para la fabricación de productos de alfarería, principalmente debido a su dureza y su resistencia al calor. Lo hemos visto mucho para la fabricación de vasijas, de platones, de cazuelas, de tejas, ¿no? También se utiliza como losetas térmicas por su baja conductividad térmica. Se utilizan en algunos lugares donde van a estar utilizando calderas o cuestiones de ese estilo, materiales que se calienten. También para la fabricación de materiales de construcción, como lo serían los azulejos. También se utiliza como aislantes en aparatos electrónicos, como ya lo habíamos dicho, dentro de incluso algunos chips para computadora. También se utiliza como materiales refractarios por su punto de fusión tan elevado, como lo es todos sus materiales de laboratorio, como lo son el vidrio Pyrex, ¿no? Y sirven también para pulir o afilar otros materiales de menor dureza, debido a que son muy duros, y el vidrio es un ejemplo de materiales cerámicos que lo utilizamos para casi todo, ¿no? Ya sea templado o no templado, se utiliza tanto para construcción como para cuestiones ópticas, como para cuestiones ya de telecomunicaciones. Hay diferentes usos del vidrio cerámico. El otro grupo del que vamos a hablar es de los polímeros, ¿no? Que tienen una baja conductividad eléctrica y térmica
tienen también una reducida resistencia, como lo habíamos visto en el cuadro pasado, no son por ello adecuados para utilizarse a temperaturas elevadas. También tenemos que los polímeros termoplásticos tienen una buena ductibilidad y conformabilidad, y los polímeros termoestables son más resistentes, aunque son más frágiles, porque las cadenas moleculares están fuertemente entrelazadas. Entonces tenemos que recordar que los polímeros son materiales orgánicos, ¿no? Se producen por medio de un proceso conocido como polimerización, ¿sí? Que es simplemente cambiar las moléculas pequeñas o unirlas para generar moléculas más grandes. Son buenos aislantes térmicos y eléctricos, tienen una muy buena razón resistencia-peso, y tienen una resistencia también, algunos de estos polímeros, a sustancias químicas corrosivas, por lo que también se pueden utilizar dentro del laboratorio o incluso en sus casas, ¿no? Cuando estamos trabajando con algunos tipos de ácidos débiles. Entonces los polímeros tenemos que se van a clasificar según su origen en dos ramas, ¿no? Que van a ser los polímeros naturales, que son las sustancias producidas por organismos vivos que se emplean sin ninguna modificación. Ejemplos de polímeros naturales son, por ejemplo, las telarañas de la araña, o cuestiones de algunos insectos, ¿no? Que también producen polímeros, como que incluso con algunas patas, con las patas delanteras, algunos insectos. Entonces, si se dan cuenta, las telarañas tienen propiedades de resistencia y peso increíbles, que incluso hasta hoy se siguen estudiando dentro de los laboratorios para tratar de duplicar la manera en la que funcionan y poder manejarlas ya a gran escala para usos ya industriales, ¿no? Pero todavía son cuestiones que se están trabajando. Y tenemos el caso de los polímeros ya sintéticos, que son macromoléculas creadas por el hombre y que se van a dividir en dos grandes categorías según su comportamiento al ser calentados, que vamos a tener los termoplásticos, que son formados por moléculas de cadenas largas, a menudo sin ramificaciones, que no van a estar unidas entre ellas, y los polímeros termoestables, que ya se van a descomponer al ser calentados y no pueden fundirse ni solubilizarse, debido a que estos sí tienen cadenas ya específicas que los tienen entrelazados. Veamos el siguiente esquema para que puedan ver la diferencia estructural entre un termoplástico y un termoestable. Entonces, si ven aquí, las moléculas de estos dos pueden tener una estructura que consiste de varias cadenas, ¿no? Pero con respecto al termoplástico, es una cadena que está netamente está enredada, y hay algunos lugares donde sí se une y se entrecruza, pero como tal no hay una unión fija, mientras que en los termoestables sí vamos a tener cadenas que van a estar unidas por átomos o grupos de átomos que ya van a estar entrelazados de una manera cruzada, ¿sí? Por eso es que se les llama termoestables, ya tienen una estructura más fija. Entonces, con respecto a la clasificación según la estructura de la cadena, podemos tener de 5 tipos. La primera van a ser de cadena lineal, que es como se ve aquí en la diapositiva, que simplemente se va a repetir siempre el mismo tipo de unión entre los diferentes monómeros que van a ir conformando lo que es el polímero. Un tipo de polímero que ya va a ser ramificado, donde ya tenemos la cadena principal, pero también vamos a tener cadenas laterales unidas a la principal en diferentes puntos. También vamos a tener el entrecruzado, que es donde sí se van a formar enlaces entre las cadenas vecinas, no nada más que van a salir desde la cadena principal, sino que también dentro de las cadenas secundarias se van a ir formando pequeños enlaces para ir haciendo uniones, y los homopolímeros, que son aquellos polímeros en los que todos los monómeros que van a constituir a este tipo de polímero van a ser iguales, van a ser del mismo tipo, y los copolímeros, que ya van a estar formados por dos o más monómeros diferentes, ¿no? Que es el ejemplo que tenemos aquí, que pueden ser lineales o pueden ser cruzados, pero ya tenemos ahí la interacción de polímeros de diferente clase unidos de diferente manera dentro del mismo la misma estructura. Con respecto a su clasificación, según su respuesta termomecánica, vamos a tener termoplásticos, que van a ser los que se comportan de una manera plástica a elevadas temperaturas. Los termoestables, que son los que decíamos que eran polímeros reticulados durante la reacción de polimerización o mediante la introducción de entrecruzamientos químicos que no van a permitir que estos polímeros sean reprocesados después de que han sido conformados.
Los elastómeros, que ya son los que son materiales poliméricos que tienen una capacidad de deformarse mucho más de un 300% de forma elástica, y cuando se remueve la fuerza que se le aplicó a este tipo de polímero para estirarlos, van a recuperar sus dimensiones originales. Esto lo han visto, por ejemplo, en los trajes de neopreno, ¿no? Que son realmente ajustables, se ve algo muy pequeñito, ustedes lo estiran, se lo acomodan, se lo quitan y vuelve prácticamente a su forma natural, ¿no? O a su forma original, más bien, perdón. Los adhesivos, que también tienen cierto grado de extensibilidad, una alta adhesión, pero que sí van a conservar cierto grado de cohesión. Suelen tener una baja cristalinidad, por eso es que pueden ser utilizados como pegamentos y adhesivos. Otro tipo de clasificación es los de recubrimientos de superficies, que ya sus características son similares a las de los adhesivos, pero además van a tener una gran resistencia a la abrasión, por lo que son utilizados para pinturas o para impermeabilizantes, o ya estos impermeabilizantes plásticos, ¿no? Que se utilizan tanto para cuestiones de aislamiento térmico como de aislamiento de humedad, ¿no? Que tenemos en las casas. Y tenemos también las fibras, ¿no? Que estas pueden tejerse o entrelazarse para formar prendas dimensionalmente estables y que deben ser resistentes y con una tenacidad a la cristalización, una tendencia hacia lo que sería la cristalización, ¿no? Entonces, el último grupo que vamos a ver ahorita es de los materiales compuestos, que se van a formar a partir de dos o más materiales, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de manera individual. Se pueden producir de esta manera materiales ligeros, materiales fuertes, dúctiles o resistentes a altas temperaturas, o incluso podemos producir algunas herramientas de corte duras que a la vez también sean resistentes al impacto. Ejemplos de materiales compuestos son la fibra de vidrio, ¿no? Que se prepara por medio de la dispersión de fibras de vidrio en una matriz de polímero, y otras fibras que otorgan mayor rigidez, pero que no van a aumentar significativamente su densidad, por lo que la fibra de vidrio sigue siendo realmente ligera, ¿no? También podemos verlo en ejemplos como el concreto, ¿no? Que ya estamos mezclando ahí cemento, agua, arena, grava y algunos otros ¿cómo decirlo? Algunos otros materiales ya de tipo extensor o que mejoren alguna propiedad específica del concreto. También lo podemos ver con la madera laminada y con lo que habíamos visto hace rato del recubrimiento del Boeing 787, ¿no? Que eran ya materiales compuestos a partir de fibra de carbón. Con respecto a estos materiales, vamos a ver que están formados por dos o más materiales que al combinarse van a formar una estructura mucho más resistente que la estructura original de cualquiera de sus componentes aislados. Entonces, el compuesto más simple va a estar formado por dos partes, ¿no? Que era una matriz, como lo veíamos al inicio, que va a servir como un aglutinamiento, que es la matriz, la base, y una fase dispersa, o va a ser el material de refuerzo que nos va a ayudar a mejorar la característica que queremos hacer más significativa. Y pueden clasificarse como compuestos reforzados por partículas, cuando vamos a utilizar partículas grandes y que van a ser endurecidos por dispersión; compuestos reforzados por fibras, que vamos a tenerlo la clasificación por fibras continuas, que van a estar alineadas; o fibras discontinuas cortas, que pueden ser alineadas o orientadas aleatoriamente, como lo veíamos con respecto a la fibra de vidrio; y compuestos estructurales, que van a ser de especies laminantes o del tipo de sándwich, como los paneles W que se utilizan en la construcción, ¿no? Esto es con respecto a la manera en la que se van a dividir los materiales, ¿no? Y aquí podemos ver un pequeño cuadro que nos va a dar el pequeño resumen de cómo se van a dividir los materiales en metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, metales como el cobre, que tiene aplicaciones como alambres conductores, tienen una alta conductividad eléctrica, tienen buena formabilidad. El hierro fundido gris se utiliza en bloques para motor de automóvil, son moldeables, maquinables y absorben vibraciones. Y algunas aleaciones de acero que se utilizan, por ejemplo, en llaves, que son endurecidas de manera significativa mediante tratamientos térmicos, ¿no? Que ya es esta parte de
el templado, ¿no? Para algunos aceros. También tenemos materiales cerámicos a base de silicio, como el óxido de silicio, el óxido de sodio o el óxido de calcio, que son vidrios para ventanas, son ópticamente útiles y funcionan bien como aislantes térmicos. El óxido de aluminio, el óxido de magnesio, el óxido de silicio, que se utilizan como materiales refractarios para contener metal fluido, se utiliza mucho cuando estamos haciendo fundiciones para estas arenas con las que podemos hacer los moldes. Son aislantes térmicos que se van a fundir a una alta temperatura, son relativamente inertes ante el metal fundido. El titanoato de bario es otro ejemplo, que se utilizan como transductores para el equipo de audio, que van a convertir el sonido en electricidad por medio de un comportamiento piezoeléctrico. Con respecto a los polímeros, tenemos por ejemplo el polietileno, que se utiliza mucho para el empacado de alimentos, porque es fácilmente conformable en delgadas películas flexibles e impermeables. Algunos polímeros epóxicos, que se utiliza para el encapsulado de circuitos integrados, porque son eléctricamente aislantes y resistentes a la humedad. Otros polímeros fenólicos, que se utilizan como adhesivos para unir capas de madera laminada, que sus propiedades va a hacer que sean fuertes y resistentes a la humedad, ¿no? Este tipo de madera ya compactada. Con respecto a los materiales compuestos, tenemos por ejemplo el grafito en matriz epóxica, que se utiliza como componentes de aeronaves para una relación elevada de resistencia-peso. Tenemos un menor peso con una mayor resistencia. El carburo de tuxteno con cobalto, que se utiliza para herramientas de corte de carburo para maquinado. Tienen como propiedad una alta dureza y tienen una buena resistencia al impacto. Y el acero recubierto de titanio, que se utiliza en recipientes para reactores, tiene un bajo costo y una alta resistencia del acero con la resistencia a la corrosión del titanio, ¿no? Lo que lo hace ideal para utilizarse como un material para tener contenido, lo que serían los reactores, por ejemplo, en la industria nuclear, ¿no? Esto es con respecto a este tipo de clasificación, pero también podemos hablar de la clasificación funcional de los materiales. Con respecto a la clasificación funcional de los materiales, podemos dividirlos en materiales aeroespaciales, materiales biomédicos, materiales electrónicos, materiales de tecnología energética y ambiental, materiales magnéticos, materiales ópticos, materiales inteligentes y materiales estructurales. Vamos a ver un poquito cada uno de estos. Los materiales aeroespaciales son principalmente compuestos por carbono-carbono, o por silicio amorfo o por aleaciones de aluminio. Se utiliza mucho en lo que serían los transbordadores, que se usa el polvo de aluminio para construir cohetes impulsores y sílice para fabricar los lazos. Y también tenemos, por ejemplo, el caso del Boeing 787, que tenemos una alta cantidad de materiales compuestos dentro de su fuselaje, ¿no? Prácticamente el 50% está hecho de láminas de carbono, sándwiches de carbono o fibra de vidrio, y pues tenemos una proporción muy pequeña de aluminio, solamente el 20%, y un 15% de titanio, ¿no? Materiales también tenemos los biomédicos, que hablábamos hace un momento, que se utiliza para huesos y dientes, con diferentes materiales de cerámica y de hidroxiapatita, cerámica, específicamente la hidroxiapatita. También se utiliza para órganos artificiales, partes de reemplazo de huesos, para cánulas, para aparatos de ortopedia, que se utilizan diferentes tipos tanto de plásticos como de aleaciones de titanio, también algunos aceros inoxidables no magnéticos, y también en los sistemas de imagen ultrasónica se usa el titanoato de circonio con plomo para este tipo de aplicaciones, ¿no? Y podemos ver en la diapositiva que algunas aplicaciones médicas novedosas que se han estado utilizando es hacer para huesos que ya están muy porosas zonas de recubrimientos, ¿no? Para fortalecer huesos y no tener que meter materiales metálicos. Se han estado imprimiendo y haciendo diferentes prótesis, incluso con materiales de fibra de carbono, ¿no? También vamos a ver el caso de los materiales electrónicos, ¿sí? Que se utiliza muchísimo todo lo que es el silicio en los circuitos de computadora, el titanoato de bario o el óxido de tantalio y otros materiales dieléctricos que se van a utilizar para la fabricación de capacitores cerámicos.
y el cobre, el aluminio y otros metales se van a usar como conductores de transmisión de electricidad en todo lo que es la industria de la microelectrónica, ¿no? Con respecto a los materiales de tecnología energética y ambiental, vamos a tener que la industria nuclear va a utilizar dióxido de uranio y plutonio como combustibles. Podemos ver ahí, por ejemplo, que se utilizan pastillas de uranio que tienen más o menos un tamaño de 8 milímetros por 10 milímetros, que se van a ir, ¿cómo decirlo?, apilando para formar vainas. Y estas vainas van a estar acomodadas en varillas que ya van a estar recubiertas por materiales compuestos, que después se van a ir insertando en todo lo que va a ser el elemento de combustible para poder tener la reacción nuclear, para tener energía de tipo nuclear, ¿no? Eso es un ejemplo de materiales de diferente tipo que se están utilizando, pero con una aplicación de tecnología energética. También tenemos que las nuevas tecnologías en algunas baterías de combustible van a utilizar circonia y otros polímeros. En la industria del aceite y petrolera también van a utilizar algunas zeolitas o alumina y otros materiales como sustratos catalizadores. También se utilizan algunas membranas de purificación para líquidos, que son a partir de materiales cerámicos y polímeros, incluso algunos que los están combinando. Y todo lo que sería la industria de la energía solar utiliza el silicio amorfo, ¿no?, para la construcción de las celdas solares. Con respecto a los materiales magnéticos, vamos a tener que se utiliza mucho para discos duros de las computadoras. Van a contener muchos materiales cerámicos, metálicos, algunos polímeros, dado que se fabrican utilizando aleaciones basadas en cobalto, platino, tantalio y cromo, ¿no?, para todo lo que sería estos circuitos, ¿no?, integrados. Se emplean también algunas ferritas magnéticas para la fabricación de inductores y componentes compuestos ya para transmitir comunicaciones inalámbricas, ¿no?, como lo que sería la fibra óptica. También utilizamos algunos aceros a base de hierro y silicio para la fabricación de materiales para transporte, ¿no?, para mejorar sus propiedades. Y con respecto a los materiales fotónicos u ópticos, van a utilizar principalmente lo que es el sílice para fabricar sus fibras ópticas, la alumina y los granates de itrio y aluminio que se van a utilizar para la fabricación de láseres. Y también se utiliza silicio amorfo para fabricar celdas solares y módulos fotovoltaicos, y los polímeros también se van a utilizar algunas veces para producir pantallas de cristal líquido, ¿no?, como lo que podemos ver para las pantallas de LCD, ¿no?, que tenemos diferentes tipos de vidrio, filtros polarizados, líquido, cristal líquido y algunos otros filtros que se van a ir acomodando para tener una mejor calidad en la imagen de las televisiones. La otra cuestión son, por ejemplo, los materiales inteligentes. Ese es un apartado interesante. Tenemos que definir primero qué es un material inteligente. Un material inteligente puede sentir o responder a un estímulo externo, como un cambio de temperatura o la aplicación de un esfuerzo o un cambio en la humedad o en el ambiente químico, que va a hacer que nuestro material tenga una respuesta específica. Entonces tenemos que es un sistema basado en materiales inteligentes, se constituye por sensores de actividad que van a leer cambios y van a iniciar una acción en específico. Por ejemplo, el titanato de circonio de plomo, conocido como PZT, y las aleaciones con memoria de forma, cuando se procesan de manera adecuada, pueden someterse a un esfuerzo y se va a generar un voltaje. Entonces esto se utiliza mucho en dispositivos como generadores de chispa, para parrillas de gas o sensores que pueden detectar objetos bajo el agua como peces o radares en los submarinos. También tenemos otro tipo de materiales que son los fluidos magnetorológicos o MR, que son pinturas magnéticas que van a responder a cambios magnéticos, y estos materiales se usan, por ejemplo, en General Motors, en Ferrari o en Audi para fabricar todo lo que son los sistemas de suspensión de los automóviles que producen vidrios de los automóviles, que ayudan específicamente a lo que sería el frenado. También tenemos la producción de vidrios fotocrómicos,
y espejos de este mismo estilo que se oscurecen automáticamente con el paso de la luz, ¿no? Esto sí lo han visto. De hecho, la mayoría de ustedes piden de este tipo de anteojos cuando van con el optometrista, ¿no? Y los materiales estructurales que van a estar diseñados específicamente para soportar algún tipo de esfuerzo, ¿no? Se van a emplear aceros, concreto y algunos compuestos para construir edificios o puentes. Principalmente esta industria se basa en todo lo que son de diferentes tipos de aceros, vidrios y plásticos, también para automóviles. Y lo que vamos a tener específicamente con este tipo de materiales es que se va a tener que combinar lo que es la resistencia, la rigidez y la tenacidad ante diferentes condiciones de temperatura y carga para tener una máxima resistencia y una menor corrosión, ¿no? En este tipo de materiales, porque obviamente se utiliza para cuestiones de estructuras tanto de edificios como de automóviles o de diferentes medios de transporte. Entonces, con respecto a la clasificación de materiales, eso sería como la primera introducción, es la recopilación de todo lo que les mandé de la unidad 1 y con esto pues nos damos ahorita por bien.